Vas. Hola, ¿qué tal amigos de sumedico.com? Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Silva, soy nutrióloga y editora y el día de hoy vamos a platicar sobre algunos consejos muy sencillos para regular la glucosa, el colesterol y los triglicéridos. ¿Y por qué? Porque ahorita que estamos en casa quizá estamos pensando que al no salir, al no hacer actividad física, a lo mejor al preparar más alimentos dentro del hogar, pues es más sencillo tener un control sobre estos componentes que hay en nuestra sangre. Y pues cuando salgamos no queremos llevarnos como esta sorpresa de que pues ya pude hacerme unos análisis de sangre y entonces salí con el colesterol alto, los triglicéridos elevados o inclusive el azúcar en sangre. Y no es porque tengamos ya una enfermedad ni porque te quiera decir que guardemos un control estricto, simplemente es una manera de prevenir las enfermedades. Se ha dicho, por ejemplo, que en el caso de las personas con diabetes no pueden consumir carbohidratos y que es una alteración en el metabolismo de la glucosa, pero se ha encontrado que realmente en los casos de diabetes no solamente está alterado el metabolismo de la glucosa, también está alterado el metabolismo de los lípidos. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona con diabetes también puede tener alto el colesterol, alto los triglicéridos y también las cuestiones de la edad. Muchas veces decimos, ay, pues estoy joven, no pasa nada, voy a seguir comiendo tales o cuales alimentos que se ha identificado que tienen grandes cantidades de colesterol o de grasas saturadas. Entonces eso tampoco es recomendado, no porque tengamos cierta edad, ya vamos a poder comer todo lo que queramos o abusar, porque pues ahorita si nosotros nos fijamos, vivimos más, la esperanza de vida ha crecido, pero lo malo es que esa esperanza de vida no es de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos teniendo un envejecimiento que no nos permite el desarrollo pleno de nuestras funciones físicas. Vemos limitaciones en el organismo, vemos por ahí obesidad, sobrepeso, discapacidades, todo eso porque ya llegamos a esas etapas tardías de la vida y ya dijimos, vamos a hacer todo lo que quiera, durante mi juventud voy a comer todo. Llegamos a esa etapa y entonces es cuando decimos, ¿qué fue lo que hice anteriormente? Para eso vamos a ver cuestiones muy sencillas de cómo regular los triglicéridos y el colesterol, y ya te había comentado que el azúcar en sangre. Y para empezar, ¿cuál sería una medida ideal de colesterol? Pues aquella que sea menor o igual a 200, máximo ya 200, de 120 a 200 sería la medida ideal. Así que si tú ahorita estás checando una lista de análisis clínicos y tienes ya tus resultados, ahí chécale. Tiene que estar menor a 200. Los triglicéridos, menor a 150. Esos son los números, los parámetros que debes de buscar. En el caso del azúcar en sangre debe de ser menor a 150 miligramos por decilitro. Esa es una recomendación. Y te lo digo así porque hay muchas referencias. Realmente nos dicen que antes de tener algún alimento, antes de consumir algo, debe de ser entre 70 y 100 ese parámetro. Ya después de que comiste, entonces íbamos a hablar de hasta 140 y menores cantidades de eso es lo recomendado. Esto te lo digo porque hay información de la Asociación de Diabetes Estadounidense, hay información de la Federación Mexicana de Diabetes, entonces hay que basarnos más o menos en esos parámetros, no excederlos y por supuesto vamos a encontrar variaciones mínimas conforme a la fuente de información que yo esté consultando. Entonces no te preocupes, lo ideal es que siempre vayas con un especialista, que si ahorita te hiciste este famoso check-up, revises esos 3 parámetros, ¿por qué son tan importantes? Porque esos se relacionan con nuestros hábitos de alimentación a corto y a mediano plazo. Hay otros que sirven ya para el largo plazo, por ejemplo, el estudio de diabetes que se hace de hemoglobina glicosilada, que eso sí permite tener un control 3 meses, ¿no? del azúcar en sangre. Mientras vamos a irnos con esos, con los normales de sangre, y vamos a revisar esos parámetros. Y para ello, pues voy a tener que pensar en qué es lo que estoy comiendo ahorita. ¿Cuáles son mis limitaciones para la adquisición de alimentos que tengo en esta cuarentena o que he tenido antes? Esas famosas decisiones que siempre te digo de por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo, pues vamos a pensarlo el día de hoy. Y para empezar, nos han dicho que carbohidratos no comamos, que eso no está bien. Pero aquí la cuestión es la calidad de esos carbohidratos que consumo. Inclusive las personas con diabetes deben de ser carbohidratos de calidad nutritiva. Por ejemplo, pues carbohidratos, están aquí las tortillas. Si tú tienes aquí 2 opciones entre de maíz y de harina, pues la ideal sería la de maíz.
y siempre granos enteros, granos integrales, si tú quieres consumir este grupo de alimentos de calidad que son necesarios para el organismo. También otra cuestión que dudamos es de las grasas. Si las grasas son buenas, si debo consumir grasas, por ejemplo, el colesterol. Y el colesterol sí lo debo de consumir. Es un elemento muy importante que sirve en la regulación de hormonas y otras funciones del cuerpo. Entonces, no podemos decir, voy a dejar de comer colesterol para siempre. Eso para nada. Tenemos que consumir, pero una cantidad adecuada y ver cuáles son los alimentos que tienen más. Si ya ahorita estás teniendo un problema de descontrol en el colesterol, en los triglicéridos, ahora sí vamos a fijarnos más en la calidad de los alimentos, cuáles son los que tienen más colesterol, cuáles son los que tienen menos. Por ejemplo, con alto nivel de colesterol sabemos de los mariscos, sabemos de las vísceras, sabemos del hígado, sabemos de estos alimentos industrializados que también pueden tener una gran cantidad de colesterol que podemos evitar. Realmente, si consumimos los alimentos normales, la carne, el huevo inclusive, que mucha gente le tiene miedo y dice, no, el huevo no, porque es altísimo en colesterol y me va a hacer daño, no. También con moderación. Inclusive en los casos de personas con diabetes se recomiendan de 2 a 3 huevos por semana. Y eso está totalmente adecuado, porque además el huevo ya te he dicho que es la proteína de más alto valor biológico. Entonces necesitamos de todos los grupos de alimentos. Lo primero es que elijas, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, los que sean de calidad nutritiva. Carbohidratos complejos también le han dicho. Estos van a tener una absorción constante de la energía a lo largo del día y vamos a evitar esos picos de glucosa que nos provocan, por ejemplo, alimentos con azúcar simple. Los alimentos con azúcar simple pueden ser los industrializados. Entonces vamos a elegir estos. Por otro lado, también integrar fibra. Hemos hablado de que la mayoría de las personas aquí en México no tenemos un adecuado consumo de fibra. ¿Y dónde está la mayoría de la fibra? Pues ya hemos comentado que en frutas, en verduras y todos estos alimentos naturales que también contienen agua. Ahorita los invito también a que dejen sus comentarios, vamos a resolver algunas dudas. Ahorita ya están entrando aquí al chat Edgar González Servín, dice, ¿qué sería recomendable consumir también para bajar los triglicéridos y el ácido úrico? Y esto tiene que ver mucho con las carnes. Como yo les decía, nosotros vamos a ver nuestros estudios de laboratorio y vamos a revisar los parámetros que ya te he mencionado. Si quieres puedes regresar el video, si no al final lo vamos a ver. Y si nosotros estamos viendo que alguno de estos 3 elementos, azúcar, colesterol o triglicéridos, están elevados, tiene que ver con mis hábitos de alimentación. En algo me he de exceder. Y en el caso del ácido úrico elevado o de los triglicéridos o del colesterol, la mayoría de veces son altos por un exceso en el consumo de alimentos de origen animal o alimentos industrializados que contienen grasas saturadas. Esas grasas saturadas son las que recomienda la OMS que consumamos menos. Menos del 5% del total de las calorías de la dieta debe de venir de ese tipo de grasas. Esas grasas se han asociado pues con enfermedades cardiovasculares, con sobrepeso u obesidad. No me aportan un valor nutritivo. Por eso es que nos dicen, limita esas grasas saturadas porque no te van a aportar nada. Solamente es mucha energía y en realidad no tiene nada de nutrientes. Entonces lo que nos comenta aquí Edgar tendría que ver con ese tipo de alimentos, los alimentos de origen animal. Debo de limitarlos, las carnes rojas, por eso nos dicen siempre, ya sé que debo de comer solamente pollo y pescado, porque los nutriólogos me lo dicen. Bueno, te lo decimos la mayoría de veces porque ese tipo de carnes tienen menos grasa, se ha llamado que son carnes magras, eso quiere decir sin grasa. Entonces, para que yo empiece a pensar por qué están altos mis triglicéridos, por qué está alto mi colesterol, por qué está alto el azúcar, debo pensar en qué es lo que estoy consumiendo más. Un azúcar elevado, pues tiene que ver, sí, con el consumo excesivo de carbohidratos, pero carbohidratos que no son nutritivos, los que te mencionaba, carbohidratos simples, los que encuentras en los pastelitos que te venden en la tienda, los que encuentras en el cereal, en los jugos, en los refrescos. Todo eso, ya habíamos platicado en un video anterior que puedes también ver, que tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Eso no es el azúcar común que aquí tenemos. Y aquí te traje el ejemplo. Para no excedernos en el consumo de azúcar añadida, porque sí necesitamos carbohidratos y podemos comer azúcar, sí. Pero ¿cómo no puedo excederme? Pues la recomendación ha sido, ve el tamaño de la cuchara. Cuchara pequeña, no cucharada grande. Estas serían máximo 6 cucharadas al día. Y es una cucharada pequeña. ¿Por qué hago la aclaración de esta cucharada? Porque hay una campaña muy fuerte que seguramente tú conoces y todos hemos visto de las cucharadas de azúcar en un refresco. Y nos dicen que los refrescos tienen hasta 12 cucharadas. Pero no creas que es una cuchara de este tamaño. Es una cuchara sopera. Por eso es ahí donde es el exceso. Y la gente realmente ves y le haces este experimento de estar vaciando el azúcar poco a poco a ver cuánta es.
Y está muy sorprendida porque dice, ¿cómo es posible que no nos digan que los alimentos nos están aportando eso? ¿Cómo es posible que no nos estén informando en la etiqueta claramente que este alimento tiene, por ejemplo, como primer ingrediente el azúcar? Ahí está la cuestión y por eso ahorita tenemos vigentes algunas modificaciones en el etiquetado, porque pues realmente es muy difícil, a menos que estudies nutrición, a menos que estés metida en el tema, que entiendas una etiqueta, ¿no? Ya hemos visto algunas opciones y aquí en Su Médico tenemos algunas notas de las sugerencias de etiquetado, que si quieren que sea el de Chile, que si van a ver que sea por semáforo, que si va a ser con estas famosas pilas. Todo eso está ahorita a discusión y nosotros como consumidores lo vamos a ver en otro video que vamos a hacer sobre lectura de etiquetas. Pero bueno, regresando al punto, si no quieres excederte, pues aquí está lo que deberíamos de consumir de azúcar. Ya te dije que son máximo 6 cucharadas de estas. Y de sal sería una nada más de estas. Pero es que el problema no es la sal, también ya nos quitaron los saleros de los restaurantes. Pero el problema es el sodio, un componente de la sal. Y en ese sentido, no solamente en la sal está el sodio. ¿Cuáles serían los alimentos que tienen más sodio? Y aquí te los voy a presentar. Los alimentos que tienen más sodio son estos, los que debes de evitar o moderar, porque ya ves que te he dicho que no hay alimentos malos, no hay alimentos buenos, simplemente hay alimentos nutritivos en cantidades adecuadas y eso da como resultado un plan de alimentación equilibrado y adecuado para que esté saludable. Esos alimentos que tienen más sodio serían, por ejemplo, los quesos amarillos. Y ve el tamaño de las porciones. Sería, por ejemplo, esta carne empaquetada que venden en los supermercados, congelada, también para hamburguesa. Otros serían los cacahuates, pero los cacahuates comerciales, porque si tú me dices que te vas a ir a comprar una bolsa de cacahuates normales, pues los vas a pelar y ahí no hay nada de sodio. Otro sería el cereal, que ya te he comentado. Ahorita también por aquí tenía y se me cayeron los embutidos. La mortadela, la salchicha, el tocino también son altos en sodio. Y estas botanas, ¿no? Que también utilizamos como guarnición. A lo mejor estoy consumiendo todo lo que me dijo el nutriólogo, estoy consumiendo carnes magras, estoy consumiendo una pechuga asada, pero entonces le pongo de guarnición unas papas a la francesa, o le pongo palomitas, o le pongo cacahuates, entonces ahí ya puedo excederme. La cuestión es que logremos el equilibrio, y para que nosotros estemos controlando estos 3 parámetros esenciales que nosotros, si vamos a un laboratorio, siempre pedimos y los médicos nos dicen, vete a hacer un análisis de sangre porque necesitamos ver qué nivel de triglicéridos, qué nivel de colesterol, qué nivel de azúcar tienes para darte un tratamiento. No solamente es para eso, es porque también ahí se van a dar cuenta en qué parte de tu alimentación puedes estarte excediendo. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo fácilmente ahorita? Te voy a presentar, es que no lo tenía aquí listo. Pero te he hablado del método del plato. El método del plato es un método que se ha recomendado para personas con diabetes, para personas con sobrepeso, para personas con obesidad y también de colesterol y triglicéridos, porque, como te expliqué al principio, si yo tengo algún desequilibrio en cualquiera de esos parámetros, lo más seguro es que mi alimentación por completo requiere una modificación o al menos que yo la organice en tiempos de comida, por ejemplo, o en cantidades, o en cuál voy a comer más, cuál voy a comer menos. Y pues aquí está nuevamente el plato, un plato común y corriente, que es independiente a de la sopa, ¿eh? Y los pongo aquí porque ahorita vamos a platicar de cómo nos vamos a sentar a la mesa a comer esto, ¿no? Aquí está mi plato, lo vamos a dividir primero a la mitad, porque esta mitad va a ser de frutas y verduras, porque te había comentado la importancia del consumo de fibra para regular los 3 indicadores. El consumo de fibra me va a ayudar tanto para colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre. Y eso lo voy a obtener de frutas y verduras. Después, en la otra mitad, voy a tener leguminosas y alimentos de origen animal. Eso quiere decir que en la mitad de mi plato, la mayoría del plato, va a estar lleno de alimentos que son naturales, que son frutas y verduras, que me van a aportar la mayor cantidad de vitaminas, minerales, fibra y agua. Y en el otro lado, que voy a dividir 2/4 partes, aquí voy a tener carbohidratos, que puedo poner ahí, arroz, pasta
integral. Y en esta parte, pues ya pondría mi bistec, o el pescado, o el huevo, además de las leguminosas, porque también no hemos sacado el máximo provecho de un alimento muy tradicional mexicano, que son las leguminosas. Por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Eso simplemente decimos no. Y si nosotros lo agregamos aquí, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo minerales, pero también estamos obteniendo algo que rara vez nos preocupamos por obtener de nuestros alimentos, que es la proteína de origen vegetal. Hay guías de alimentación en otros países donde sí se incluye y se hace una división entre proteína de origen animal y proteína de origen vegetal, para que las dos se incluyan por las características distintas que tienen. Entonces, la cuestión aquí es que nosotros empecemos a organizar nuestras comidas. ¿Y por qué te decía que este plato no? Porque he visto en algunas recomendaciones en internet o en sitios donde te dicen que para ayudarte con la saciedad compres estos platos pequeños. Y que si tú tienes un plato pequeño, pues ahí ya puedes servirte y vas a comer menos. Pero la realidad es que aquí no puedo tener una adecuada organización de la comida. Y no es porque voy a estar rigurosamente midiendo y checando, sino que al principio, y ahorita que estamos en casa, pues vamos a hacer este tipo de cuestiones para ir aprendiendo. Es una referencia. Ya después no voy a necesitar hacer mis líneas imaginarias ni como estas. Simplemente voy a irme creando ese hábito. Y en este tipo de platos no lo puedo hacer. Y aparte, pues puede ser que esté chiquito así, pero sea muy hondo. O puede ser también que me sirva más, porque eso también es lo que ha pasado, por ejemplo, con los productos industrializados, ¿no? Que nos tocan en la nostalgia y decimos, ¿por qué tal pastelito ya no es tan grande o ya no tiene tanto como en mis tiempos, ¿no? Y resulta ser que hicieron unas versiones más pequeñas por toda esta regulación de los alimentos chatarra, y nosotros nos quejamos, pero en realidad lo hacen como una medida para que no me exceda, y voy y me compro 2 o me compro 3. Entonces esas son las cuestiones que pues a lo mejor tienen que ver más con nuestra cultura, con lo emocional, porque ya te he dicho que la alimentación tiene todos esos factores involucrados, no es una decisión únicamente nutricional, y te lo voy a decir así, o sea, ¿quién se sienta a la mesa pensando en voy a comer tanta cantidad de carbohidratos, tantas de grasas, tantas de proteínas? Realmente nadie. Si acaso alguien que más o menos ha leído una que otras cosas y por ahí es fan de un grupo verde, dirá, tengo tantas calorías. Pero si no es así, la verdad es que nadie se sienta a la mesa a decir eso. Entonces, si vamos a nutricionalizar, como ya te decía, la alimentación, pues que sea de una manera informada para no caer en el exceso de ahora voy a ser bien healthy y ya voy a descalificar tales alimentos. No, vamos a incluir todos. Entonces, ahí es la complejidad de la alimentación, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con esta cuestión de COVID, que dicen la obesidad, el sobrepeso son factores de riesgo, la diabetes, todas las enfermedades que están haciendo que la enfermedad sea grave, pues tienen que ver con enfermedades que sí están relacionadas con la alimentación, pero no solamente con la alimentación. No podemos decir, ay, nada más es culpa de la industria, o es culpa de que la persona no se cuida bien, o es culpa de la dieta de la vecina o de las revistas. No, hay tantos factores ahí involucrados que por eso el tratamiento de estas enfermedades, el manejo que se debe de dar, tanto si tienes triglicéridos altos, colesterol alto o azúcar alta, pues es multidisciplinario. No solamente obedece a que esté comiendo solamente azúcar porque quiero o porque así me gusta, ¿no? A lo mejor es lo más disponible, a lo mejor por ahí hay una cuestión psicológica, hay muchos factores. Entonces nosotros lo que tratamos de entender y dar rápidamente como consejo es que si quieres controlar estos 3 parámetros que son muy importantes y que siempre te piden en los análisis de laboratorio, ¿qué voy a hacer? Consumir más fibra, consumir alimentos justo integrales de calidad nutritiva para tener vitaminas y minerales, también consumir agua, evitar los alimentos industrializados, el método del plato que te comentaba para manejar las porciones, que es muy importante, que es una referencia, con lo cual voy a ir organizando mi alimentación. Ahorita estamos en un momento clave para que podamos hacer algo por esa alimentación que llevamos pues desde hace mucho tiempo. Es un momento, y se los he dicho muchas veces, que podemos ver como oportunidad, más como algo restrictivo, más que en esta cuestión trágica, ¿no? Catastrófica de, en México sí tenemos el mayor índice de sobrepeso y obesidad a todas las edades, es cierto. También nuestras enfermedades que son la mayor causa de muerte, pues tienen que ver con la alimentación también.
Además, somos el principal país consumidor de refrescos y también nos enoja si nos quitan las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en todas esas cuestiones. Sí debemos de aceptar esa realidad, pero también para aceptar esa realidad necesitamos estrategias factibles, y esas estrategias factibles no es nada más decir, tú no estás comiendo saludable porque no quieres, o decir es culpa de que no te cuidas, o es porque quieres estar gordo, ¿no? O es porque no sabes comer y yo sí. No son esas cuestiones. Es entender que todos requerimos un plan de alimentación personalizado que involucre nuestra particularidad. ¿Cuántas veces al día comes? ¿Cuántas necesitas comer? ¿Qué ejercicio estás haciendo? Si nos ponemos y nos situamos en esa realidad, en esos factores que hay en el país, pues vamos a poder tener estrategias más claras. Y no vas a llegar al nutriólogo y le vas a decir, por pena, que comes lo que ya todos tenemos en este imaginario de saludable, ¿no? Sí, yo como lechuga, pescado y todo. No sé qué es lo que pasa, doctor. No sé qué es lo que me está pasando. La verdad es que yo como todo eso que ya me sé de memoria que es saludable y que me marcan en las revistas y que veo 1000 veces en los anuncios. Y por eso ya digo, ¿no? No, la realidad es que si tú quieres ir a una consulta de nutrición para sacar el mayor provecho, es un ejercicio de honestidad súper fuerte. Entonces, vamos a leer algunos de sus comentarios. Me dice Genaro Ruiz, por ejemplo, ¿las carnes rojas son las que tenemos que consumir menos? Pues sí, es que mira, ¿por qué digo pues sí, no tan convencida? Porque lo que ahorita les acabo de comentar es que todos requerimos una dieta personalizada. Y a lo mejor yo necesito más del grupo de proteínas y específicamente de ciertas carnes. Y si yo ahorita en este video hago como una recomendación generalizada, no sería lo adecuado. Sí se ha dicho que un consumo de este tipo de carnes rojas pues puede afectar la salud cardíaca y por eso hay que equilibrar con otro tipo de carnes. Finalmente, el exceso es lo que nos está llevando a este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque si yo quiero comer solamente carne roja, pues ahí están los niveles de ácido úrico altos. A que si un día como pescado, al otro como pollo, al otro como carne roja, no debería de haber ningún problema, porque estoy teniendo un equilibrio y una variedad en lo que estoy consumiendo, que son características de una dieta adecuada. Entonces, hay que moderarnos en todo. Estamos en una fase de sana distancia, y te lo he dicho, también con los alimentos, y eso implica moderarme en todo. Te he dicho, hasta si comes solamente verduras, porque también hay gente que cae en el exceso y dice, no, pues las carnes son malas. Ahora me voy a hacer vegetariano, ¿no? O ahora me voy a hacer o lacto-vegetariano o vegano o todas esas tendencias de alimentación. Pero realmente fuiste con un especialista, estás siguiendo la tendencia, realmente es lo que tú necesitas, el especialista te dio algunos suplementos para compensar los nutrientes de los alimentos de origen animal. Todo eso es lo que debes de ir a una valoración. Por eso aquí no estamos como dando esas recomendaciones para los super expertos, tampoco vamos a estarle tirando a mala vibra a las tendencias alimentarias. Simplemente lo que estamos tratando de hacer es dar las recomendaciones generalizadas acerca de cómo puedo conocer lo que estoy comiendo. ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Tú crees que si supiéramos qué es lo que estoy comiendo, habría necesidad de prohibiciones? No las habría, porque nosotros podríamos decidir qué cantidad y en qué momento consumirlo para no excederme. Por eso esta cuestión de dieta como restricción no ha dado resultados, y date cuenta, o sea, salen encuestas de nutrición, de alimentación, y vemos que sigue ahí la obesidad, sigue ahí el sobrepeso, y cada vez a más tempranas edades, y también cada vez más frecuente, y las enfermedades siguen avanzando. Esto de prohibirnos no nos está funcionando. Y tú vas al nutriólogo o vas al médico y vas con esa idea de, ay, ya me va a regañar, ya me va a prohibir. Necesitamos otro enfoque totalmente distinto que considere la particularidad de cada caso. Inclusive el acceso a los alimentos. Como yo te decía, no faltan ahí los 1000 videos con nutriólogos diciéndote, y vas a comer salmón, y vas a comer lechuga, y vas a comer coles de Bruselas, y alimentos que mucha gente desconoce, ¿no? Y entonces eso hace que no sea una dieta adecuada para mí, porque no lo conozco, no tengo acceso a ese tipo de alimentos, y sí podrá estar muy de moda y se verá bien padre, pero la verdad es que es caro, no sé si lo necesito, y no, a lo mejor ni me gusta, ¿no? Pero nada más me están invitando a una tendencia. Por eso lo que les comento a ustedes,
mejor vamos a conocer qué es lo que comemos. Y en estos videos, eso es lo que tratamos de ver. El día de hoy específicamente estamos viendo tips o consejos para que tú puedas organizar tu plato de una manera equilibrada y sencilla. Eso no quita que debas ir con un especialista y que te diga qué es lo que necesitas. Son recomendaciones generales. Aquí yo tengo mis porciones, siempre te muestro los alimentos. Hay veces que hablamos, por ejemplo, la semana pasada de las bebidas energéticas, lo que contienen. El otro día hablamos de los refrescos. El otro día hablamos de cuántas cucharadas de azúcar tiene tal alimento, cuántas cucharadas de sal. Eso es educación nutricional y eso dura toda la vida. Una dieta, ya te he dicho que si te dan una hojita donde sea, ¿a poco vas a comer eso diario? Ni yo lo hago. Y estoy segura que muchos de los que te dan ese tipo de dietas tampoco logran comer diario eso que te dan en una hoja. De ahí la importancia de que mejor aprenda qué es lo que contienen mis alimentos y así me voy a hacer totalmente independiente en mis decisiones alimentarias en la cuestión nutricional. Eso hay que aclararlo. Mario Rodríguez dice, esa medida no me la sabía y sí, ahora me compro 3 piezas. Sí, pues hay que ver este método del plato. Vamos a verlo a lo largo también de estas cápsulas para que sepamos cómo organizarlo ahorita que estamos en esta situación de confinamiento. Pues hay que aprovechar el tiempo en este tipo de situaciones que son tan importantes y que no porque la obesidad y el sobrepeso y la diabetes sean una enfermedad que llega de inmediato, como en el caso de las enfermedades infecciosas, las que son causadas por virus, porque antes eran las que más estaban aquí en el país, ¿no? Y por eso había vacunas y nos quedamos con esa costumbre de, pues las enfermedades, como son infecciosas, pues requieren una vacuna y ya. No hay vacuna para la obesidad, es otro tipo de enfermedad, son enfermedades crónicas no transmisibles, tienen que ver con los hábitos diarios, con muchos factores. No podemos pensar en la inmediatez. Y no por eso quiere decir, no porque no me llegue la obesidad o la diabetes mañana, quiere decir que sea menos peligrosa que COVID, por ejemplo. Entonces, vamos a pensar también en esa cuestión, respondiendo a Mario Rodríguez. Después nos dice Edgar González, y si por ejemplo como una sopa de mariscos que ya tiene verduras y reduzco las cantidades del segundo plato, eso también podría ser. Como habíamos comentado con el método del plato, la cuestión es saber cómo estoy organizando los alimentos e incluir los grupos que están en el plato del bien comer. Si yo estoy incluyendo en mis comidas, en mis tiempos de comida, sean los que me hayan recetado, cereales, alimentos de origen animal, frutas y verduras, leguminosas, entonces no va a haber ningún problema. La cuestión es que si, por ejemplo, ya temprano consumiste solamente carne, pues en la tarde mejor otro alimento de otro grupo para que obtengas otro nutriente. Porque ¿qué pasa si yo no consumo algún grupo de alimentos? Pues eso se traduce en una deficiencia. Me va a hacer falta un nutriente específico que me da específicamente un alimento. De ahí la importancia que tenga el equilibrio en todos para que no haya deficiencias. Me dice María Eugenia Velasco, yo sí que me pasa. Como saludable, pero siempre de más y se me antoja todo, sobre todo el pan, las galletas y las tortillas. Y eso también es muy frecuente, los antojos. ¿Cómo nosotros estamos identificando después de esta sobreestimulación del sentido del gusto del que les he hablado, que nos da los alimentos industrializados, que tienen mucho azúcar, que tienen muchas grasas? Después de que nos maleducaron el sentido del gusto, ahora ¿cómo puedo saber si es antojo o es hambre? ¿Por qué llegan y me dicen en el consultorio, es que no me sabe a nada lo que mandaron, ¿no? Y ahí va otro de los trucos. O sea, otro de los trucos es que si estás teniendo problemas para acostumbrarte nuevamente al dulzor natural de los alimentos como las frutas o al sabor de las verduras, pues ahí la cuestión sería que utilizáramos estas hierbas aromáticas que utilizaban nuestras abuelitas y que ya nos hemos olvidado y que podemos tener, por cierto, sembradas en macetitas en la cocina o en cualquier lugar. La albahaca, el romero, la hierbabuena, todo eso nos puede ayudar en la cuestión de la saciedad y en saborizar nuestros alimentos o intensificar algunos de los sabores que nos gustan. La cuestión es que también nos pongamos creativos y no ver la alimentación como algo trágico. O sea, ya ahorita estamos esperando pues lo peor de cuando llega el plato a la mesa, ¿no? O sea, vemos que alguien pide algo que hemos considerado malo, como esto, y ya decimos, ¿hay una hamburguesa? ¿Por qué estás comiendo hamburguesa? ¿No? Entonces saco mi plato con lechuga y digo, este es bueno y esto es malo.
Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Todos tenemos un requerimiento distinto, podemos comer de todo en las cantidades adecuadas. Y también no olvidemos la cuestión de la actividad física, porque la actividad física sí ha demostrado, y hay evidencia científica al respecto, una reducción en los niveles de glucosa si la practicas de manera regular. Y ahorita el sedentarismo está cañón, ¿no? Por toda la cuestión de la pandemia. Entonces dice aquí Genaro, entiendo que también se complica dependiendo a los que no nos dedicamos mucho de nosotros, comemos o estamos fuera de casa todo el día. Pues esa es la cuestión que les comentaba. Ahorita hay que aprovechar porque muchos de los problemas que tenemos de la alimentación también son relacionados con otras cuestiones como el trabajo, como mis horarios. Luego me dicen es que no me da tiempo de prepararme algo o solamente puedo acudir a lugares de comida preparada donde nada más son tacos, donde nada más es diferentes tipos de alimentos. Por eso te digo que hay que analizar muy particularmente cada caso. Ahorita las recomendaciones generales pues ya las vimos, pero no hay que dejar de lado que todos los casos son distintos y que requieren un abordaje pues distinto. Entonces, no se trata de decir, ahora comamos todos frutas y verduras porque son verdes y son sanas. No, vamos a ver qué es lo que cada uno requerimos. Dice Edgar González, no solo son algunos ingredientes como los diferentes tipos de azúcar o el glutamato monosódico, sino también que luego comemos rápido y ni siquiera nos detenemos a percibir si sabe bien o mal la comida. Esa es otra. Ahorita, ¿dónde estás comiendo? ¿En el mismo cuarto donde trabajas, donde estudias, donde hablas por teléfono con tus amigos? Hay que tener un lugar, aún así estemos en el encierro, un lugar específico solamente para comer. Ahí es también un hábito que vamos creando en el cuerpo que me va a evitar algunos problemas en la relación que tengo con los alimentos y también con los hábitos de sueño y de descanso. Ahorita no solamente estamos viendo alteraciones en la alimentación, sino también en el sueño. Es importante que también establezcamos horarios para la comida. Entonces, pues hoy hablamos de estas recomendaciones generales. La distribución del plato es importante. Conocer los grupos de alimentos, siempre te los repito en los videos, y no es porque me guste mucho o sea lo único importante, es la base. Si nosotros aprendemos los grupos de alimentos, ya estamos de gane, porque ya vamos a saber qué es lo que necesitamos y las cantidades adecuadas. En la siguiente sesión vamos a ver algunos métodos fáciles para hacer mediciones, vamos a traer los alimentos que más consumes en la tiendita y vamos a estar aquí diciendo, este tiene tal, este tiene el otro, como en otras videos de la NutriClase. Entonces te invito a que me dejes tus comentarios, tus dudas, a que me digas, por ejemplo, los resultados de tus análisis, ¿no? Y a lo mejor por ahí alguna recomendación te damos, que le des like, que compartas, que busques la información en sumedico.com de alimentación, de enfermedades, y que no te pierdas estos videos todos los miércoles a las 6:30. Nos vemos en la siguiente. Gracias.